El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Ángel Valdez, Agustín Mora, Dylan Ruiz, Levin Linares, Víctor Manuel Marcelo, Luis XD, Facundo Almada, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 49. Capítulo 51. Separación. Gareth y Alice jadeaban, y los pantalones de Alice le pesaban un poco debido a su falta de experiencia en este tipo de cosas. Habían pasado unos días desde que Gareth se unió a Alice y Lady Nagant en sus viajes por el Japón destruido, y también desde que grabó los vídeos de sus historias. Siendo honesto consigo mismo, los últimos días habían estado bastante ocupados, pues se encontraba ocupado con varias cosas. Skeptic y Kizuki lo contactaron aproximadamente un día después de grabar el video de Alice y Lady Nagant, quien le indicó la ubicación de las tropas supervivientes del Frente de Liberación Paranormal, lo que finalmente le permitió cumplir su misión. Gareth no perdió tiempo tras recibir esta información y se puso manos a la obra, llevándose consigo a Alice y Lady Nagant. No fue la única vez que ocurrió, ya que Skeptic y Kizuki lo contactaron varias veces más para compartir más ubicaciones. Descubrió quién logró escapar de la captura gracias a ello. Minene, Daiki, Nozue, Nishimura, Slice, Mumi, Kitagawa y Narukami no fueron los únicos asesores atrapados en su conflicto, para su grata sorpresa, ya que logró contactar con algunos de ellos en los últimos días. El más sorprendente de todos fue Santum. Santum se alegró de ver a Gareth cuando se conocieron y también expresó sus condolencias por Ruize, sabiendo que él y Gareth eran cercanos por todas las conversaciones que tuvo con Ruize. Algo que Gareth agradeció. El chico de cabello negro no publicó los vídeos que había grabado de Lady Nagant y Alice de inmediato, y en su lugar decidió esperar hasta estar seguro de no reunir más vídeos durante su misión, ya que prefería asegurarse de ello antes de publicar todo al mundo. Después de todo, todos los vídeos que pudiera reunir, con el video de Lady Nagant como guinda del pastel, tendrían un mayor efecto si se publicaran al mismo tiempo que uno tras otro, ¿verdad? Por eso insistió tanto en reunir tantos vídeos como pudo cuando llegó la primera oleada de sus vídeos. Tendría que regresar con el resto para entregar los vídeos de Skeptic y Kizuki debido a la forma en que fueron grabados, y ahora no era el momento de regresar con ellos. También estaba ocupado con otra cosa. Mientras seguía viajando por el Japón destruido con su grupo, se topó con más villanos idénticos al que intentó atacar a Alice. Villanos indignos que sembraban el caos sin convicción. En la mayoría de esas situaciones, dichos villanos también intentaban poner a los civiles que se mantenían a salvo en las zonas seguras que ellos mismos habían creado. Algo que Gareth no podía aceptar, ya que no quería que los civiles se vieran envueltos en nada. El chico de cabello negro siempre se aseguraba de encargarse de tales villanos cuando se encontraba con ellos con la ayuda de Kyborg y Lady Nagant, dejando a Alice al margen debido a su inexperiencia. Tras encargarse de los villanos, la recepción que recibieron por parte de los civiles fue diversa. Algunos estaban felices y agradecidos. Otros se mostraron indiferentes. Algunos los miraron fijamente en silencio antes de irse sin decir palabra. Sin embargo, lo que él, Kyborg y Lady Nagant no notaron, cada vez que se encargaban de los villanos indignos, fue que Alice lo grababa cada vez que ocurrían tales situaciones. Lady Nagant y Kyborg tampoco lo sabían, ya que era algo que Alice quería guardar para sí misma. Sabía que le sería útil más adelante y quería que todo en esos vídeos luciera lo más natural posible. La última parte de las actividades de Gareth durante los últimos días fue entrenar a Alice. Cumpliendo la promesa que le había hecho, comenzó a entrenarla en combate cuerpo a cuerpo y a enseñarle todo lo que Rappa le había enseñado. Los comienzos fueron un poco torpes debido a su poca experiencia previa en este tipo de cosas, pero poco a poco le fue cogiendo el truco. Sus habilidades de tiro también habían mejorado muchísimo gracias a su entrenamiento con Lady Nagant. Era exactamente lo que estaba haciendo con ella en ese momento. Someter a Alice a una de sus sesiones de entrenamiento de nuevo mientras Lady Nagant y Kyborg los observaban, la primera sentada en el suelo y apoyada en el segundo. Los cuatro se habían refugiado en una casa abandonada la noche anterior y permanecieron allí hasta que Gareth y Alice terminaran su sesión de entrenamiento. Después, planeaban abandonar el lugar y adentrarse más en el campo. Había algo más presente en la habitación con ellos. Era un televisor y tenía una de las estaciones de noticias encendida.
Sin embargo, ninguno le prestó mucha atención y se concentraron en la sesión de entrenamiento entre Gareth y Alice. Sin embargo, algo logró captar la atención de Gareth de las estaciones de noticias durante los últimos días. Era una prisión llamada Blackgate. Se aseguró de tenerlo en cuenta. Gareth se puso las manos en las caderas y respiró hondo para recuperar el aliento tras el entrenamiento que acababan de hacerle a él y a Alice. La miró con orgullo, que crecía poco a poco en su rostro. No está mal, Alice. Empiezas a cogerle el truco. Tus movimientos son más fluidos ahora, pero aún necesitas trabajar en el juego de pies. Te estás dejando vulnerable al girar. Lo sé. Alice asintió, jadeando y dejando escapar un suspiro. Las cicatrices de su cigarrillo ya no estaban cubiertas por su cabello, dejándolas a la vista de todos. Después de grabar el video donde se las mostró al mundo, decidió que ya no tenía sentido ocultarlas. También se había quitado las partes que más cubrían su ropa, sabiendo que sería mejor no llevar la sudadera con capucha para el entrenamiento. Es solo que, es más difícil mantener el equilibrio de lo que pensaba. Pero lo conseguiré. No quiero ser una carga para ti ni para nadie, aunque no tenga don. Gareth le sonrió levemente. Estás progresando más rápido que la mayoría, Alice. El estilo de lucha de Rappa no es fácil de dominar, sobre todo en tan poco tiempo sin su don. Créeme, he pasado por eso. Pero recuerda, no se trata solo de fuerza bruta. Se trata de precisión. Saber cuándo golpear y cuándo retroceder. Tiene razón, añadió Lady Nagant, observando todo con una leve sonrisa. Como alguien con mi don, sé mejor que nadie que no se trata de precipitarse. Se trata de esperar el momento oportuno. Te estás volviendo más fuerte, pero no dejes que eso te nuble el juicio. La fuerza sin estrategia es inútil. Alice se limpió la frente con la baba, respirando hondo. Lo entiendo. Es solo que, no quiero quedarme paralizada ni ser inútil cuando importa. Sé en qué me estaba metiendo cuando le pregunté a Gareth si podía ir con él y no quiero que se arrepienta de esta decisión. Gareth negó con la cabeza. Al igual que Alice, se había quitado la capa para el entrenamiento, pues sabía que sudar con ella sería una pesadilla. Sobre todo con el calor. No digas eso. Sabes que no me arrepentiré. Lo que pasó estos últimos días solo me demostró que llevarte conmigo fue la decisión correcta y estoy seguro de que no me arrepentiré de nada. ¿Y tú qué? Preguntó Alicia. Gareth levantó una ceja. Yo. ¿Cómo te sentiste cuando saliste a hacer tu primera acción al aire libre? Le preguntó Alice. Gareth guardó silencio un segundo mientras miraba a Kyborg. Recordó lo que había pasado entre ellos y cómo lo había matado. Era su primer asesinato. Recordó cómo se sintió poco después de matarlo, antes de pensar en completar la prueba que All for One le había presentado. Le costaba creer que hubiera pasado poco más de un año. Sinceramente, le parecía mucho más. No pudo evitar preguntarse también, ¿sentiría algo por matar a Kyborg si lo hubiera matado ahora? Negó con la cabeza un segundo después, pues sabía que no era el momento para eso, y decidió darle a Alice su respuesta. Al principio estaba nervioso, pero no dejé que me arruinara nada, ya que era mi prueba y quería demostrar mi valía. Después de que empezó mi pelea, simplemente desvanecí todos los nervios de mi cerebro y me permití concentrarme en la prueba. De acuerdo, Alice asintió, mostrando comprensión, y suspiró. Ojalá pueda hacer lo mismo. No le des demasiada importancia a tus preocupaciones, añadió Lady Nagant. Sentir esto es natural si eres principiante, y es importante superarlo. Ya estás demostrando que puedes superarlo, y con más práctica, tendrás confianza para actuar cuando sea necesario. Alice cambió su mirada entre ellos y les lanzó una mirada agradecida. Está bien, ten en cuenta sus palabras siempre que te sientas nervioso o dudes de ti mismo. Gareth mostró su acuerdo con las palabras de Lady Nagant mientras Alice lo miraba con tristeza. Ojalá Gareth, quien claramente tenía problemas con eso, aplicara este consejo consigo mismo. Sus ojos se abrieron un poco un segundo después cuando él le puso la mano en el hombro. Casi la hizo sonrojar. Seguiremos entrenando hasta que te sientas listo. Nadie espera la perfección de la noche a la mañana. Pero cada día mejoras, te vuelves más hábil. Gracias, Gareth. Ya verás. Seguiré insistiendo hasta que esté listo para lo que venga. Alice le sonrió mientras Gareth le devolvía la sonrisa. Gareth mantuvo la mano sobre su hombro. Gareth desvió la mirada un poco entre él y Alice. La diferencia de altura entre ellos demostraba cuánto había crecido en los últimos años. En secundaria, pesaba unos 74 kilogramos y sería más bajo que ella, pero ahora medía unos 79 kilogramos.
Sin embargo, dudaba que fuera más alto. Hablando de eso, tu tiro también está mejorando. Lady Nagant sintió que era el momento adecuado para mencionarlo después de que Gareth y Alice empezaran a hablar del entrenamiento de Alice. Se levantó lentamente del suelo y estiró los brazos por encima de la cabeza. Estás acercando a tus objetivos con más consistencia, pero aún queda trabajo por hacer. Recuérdalo para nuestro próximo entrenamiento. La velocidad es importante, pero la precisión lo es todo. Tienes un buen tiro, pero necesitas concentrarte en acertar siempre. Alice desvió la mirada de Gareth hacia ella y le sonrió a Lady Nagant con determinación. Gracias. He estado practicando lo que me enseñaste, intentando mantener la respiración y la mano firmes. Aunque no sé si podré mantenerlo todo en una pelea real. Será diferente a disparar a la botella o a cualquier otra cosa que usáramos como tiro al blanco. Lady Nagant continuó estirando los brazos por encima de la cabeza mientras se acercaba a Alice. Se siente un poco diferente, pero yo no le daría mucha importancia si fuera tú. Por experiencia, sé que ahí es donde entra en juego la memoria muscular. Cuanto más practiques, más sabrá tu cuerpo qué hacer, incluso cuando tu mente esté acelerada. Sigue entrenando con eso en mente. Cada golpe que hagas ahora te prepara para el momento decisivo. Gareth asintió con la cabeza mientras apartaba la mano de los hombros de Alice. Escúchala. Sabes que es un manual andante en tiro. Ya lo estás logrando, Alice. Sigue practicando y no te apresures. Todos estamos aquí para ayudarte. Alice volvió a mirarlos a ambos con una sonrisa de agradecimiento en el rostro y se sintió más segura. Lo aprecio. Seguiré trabajando en ello, tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en mis disparos. No defraudaré a ninguno de ustedes. Lo sé. Repetiremos esto mañana por la mañana. A menos que surja algo, mantendremos tu horario de entrenamiento con armas por la noche, respondió Gareth con satisfacción. Se apartó de Alice, volvió la vista a su capa y comenzó a caminar hacia ella con la intención de ponérsela de nuevo. Muy bien, empaquemos y vámonos. Ya hemos estado aquí bastante. Con suerte, Escéptico y Curioso nos contactarán pronto para informarnos de que han encontrado a más fugitivos del Frente de Liberación. Justo detrás de ti, respondió Alice, siguiendo su ejemplo y recogiendo sus cosas. Sin embargo, antes de ponerse la sudadera, se aseguró de tomar una botella de agua y bebió un buen sorbo para refrescarse después del entrenamiento. Si tenemos suerte, quizá encontremos a mi objetivo y cumplas con nuestra parte del trato. Lady Nagant añadió su parte, apoyada en la pared tras ella mientras esperaba a que el resto del grupo se preparara para partir. Sí. Tal vez. Gareth asintió lentamente mientras tomaba su capa y comenzaba a ponérsela. Por fin descubrimos qué decidieron hacer Oi Shiketsu con respecto a Bakugo Katsuki y Kazari Tomohito. Todos oyeron las palabras del presentador. Al no tener ninguna conversación, todos entendieron con claridad lo que la televisión les decía. Gareth miró hacia el televisor, con interés en las noticias, aunque la respuesta le parecía obvia. Por lo que sabemos, Kazari Tomohito era tan estudiante héroe como Shiketsu debido a su arrepentimiento por sus acciones y a que no actuó como el estudiante que la máscara afirmaba ser. Sin embargo, la situación es un poco diferente con Bakugo Katsuki. Lo mantuvieron como estudiante en UA, pero ya no asistirá al curso de héroes. Gareth suspiró al enterarse de la noticia sobre Bakugo y Tomohito. Estaba decepcionado. No estaba enojado, pues ya lo veía venir. Solo decepcionado de que las escuelas de héroes mantuvieran a gente como ellos como estudiantes. Sintió cierta satisfacción al enterarse de que habían expulsado a Bakugo del curso de héroes. Sin embargo, seguía sintiendo que no era suficiente. Se habría conformado con la expulsión total. Eso solo le tranquilizaba sabiendo que nada le pasaría a Bakugo si conservaba su don. Lo que pasó con Tomohito solo pareció confirmarle lo que le sucedería a Bakugo si conservaba su don. Lo mantuvieron en la escuela porque se arrepiente de sus acciones pasadas y mostró un cambio con respecto a la persona que solía ser. Gareth no pudo evitar burlarse. Se preguntó si a Tomohito le darían el mismo trato si no fuera un estudiante héroe. Esto también le hizo pensar en algo. Si Shiketsu se negaba a castigarlo por sus acciones, entonces bien podría hacerlo él mismo. En otras noticias, los autores de la masacre en el hospital Toyo aún no han sido encontrados. Los tres oyeron al presentador pasar al siguiente tema mientras Gareth y Alice seguían preparándose para marcharse. Chisaki Kai y Kurono Ari siguen prófugos y no hay rastros de ellos que permitan a las autoridades dar con su paradero actual.
Justo cuando Gareth estaba a punto de ponerse la capa, se quedó paralizado al oír esos nombres y desvió su atención al televisor, donde vio las fotos policiales de Overhaul y Kuruno junto al presentador. Lady Nagant y Alice siguieron su ejemplo y también miraron hacia el televisor. Lady Nagant lo hizo casi tan rápido como Gareth, pues conocía a Overhaul desde la vez que lo ayudó a salir del tártaro antes de dejarlo. Se sorprendió al oír su nombre de nuevo, tras haberse asegurado de que lo encerraran de nuevo después de dejarlo. Sin embargo, no estaba tan sorprendida como Gareth. Siendo sincero consigo mismo, dudaba que volviera a saber de Overhaul. Viendo el estado en el que se encontraba la última vez, estaba seguro de que se dejaría atrapar de nuevo. Estaba seguro de que esto sucedería de no ser por Kurono. Fue otra sorpresa para Gareth. No esperaba que Kuruno acabara encerrado en el tártaro junto con Overhaul. Si supiera esto, sería más cuidadoso al dejar atrás a Overhaul como lo hizo. El nombre del hospital Toyo también le resultaba familiar. Ayaka se lo mencionó una vez cuando la visitó en el centro médico de la mansión. Le contó que allí solía ser donde originalmente iba a ser interna antes de tener la oportunidad de trabajar para Junshiro como asistente en su protección. Le contó que también fue el lugar donde colocaron al antiguo jefe de Overhaul tras la caída del Shia Saikai. Algo que llamó la atención de una de sus asistentes en el frente de liberación, pero que ambos pasaron desapercibidos. La información que le había dado Ayaka le hizo comprender al instante por qué Overhaul y Kuruno habían ido a ese hospital. No pudo evitar preguntarse qué había pasado allí para que los medios lo llamaran la masacre del hospital Toyo. Siendo sincero, ya sospechaba cuál sería la respuesta y no estaba nada contento con las teorías que le rondaban la cabeza. Sabía que lo único que podía hacer era seguir observando y ver qué había pasado realmente. La presentadora profundizó en su explicación, pues quería asegurarse de que todos los presentes entendieran de qué hablaba. Sobre todo si era la primera vez que oían hablar de este caso. Chisaki Kai y Kurono Ari son dos exmiembros de la recién desmantelada Shia Saikai Yakuza, que escaparon del tártaro, donde habían estado encarcelados tras la caída de su organización. En busca de su antiguo jefe, ambos se dirigieron al hospital, donde este se encontraba en coma antes de fallecer mientras dormía hace aproximadamente un mes. Esto los enfureció y perpetraron una masacre en el hospital, matando a 13 miembros del personal antes de huir de la zona. Gareth mantenía la vista fija en el televisor, con la capa a punto de caerse sobre los hombros, mientras su mente se llenaba de pensamientos. De todos modos, no esperaba que algo así sucediera. Estaba seguro de que Overhaul estaba acabado, un hombre destrozado, abandonado a su suerte tras ser abandonado por Lady Nagant poco después de irse del tártaro con ella. Desafortunadamente, la realidad resultó estar muy lejos de la verdad, ya que Overhaul parecía estar lejos de terminar. Su mente se dirigió rápidamente a Ayaka y su conversación sobre el hospital Toyo. La constatación de que el antiguo jefe de Overhaul había estado allí aclaró la situación de forma escalofriante. Lo ocurrido en el hospital debió de ser causado por la rabia y la desesperación que el ex líder Yakuza debió sentir tras enterarse de la muerte de su antiguo jefe. Sin embargo, Gareth no pudo evitar burlarse. Como si lo ocurrido con el jefe no fuera culpa de Overhaul. Gareth también se encontró pensando en Kurono. Había subestimado la lealtad de Kurono a Overhaul y lo mucho que haría para permanecer a su lado, considerando que el resto de la Yakuza no parecía tenerle la misma lealtad. Lo que pasó con Rappa y Tengai, que cambiaron de bando y se unieron a la liga, solo lo tranquilizó. Desafortunadamente, era otro error en lo que se refería a Overhaul. Si hubiera sabido que Kurono estaba en el tártaro, habría tomado más precauciones. Mientras el presentador continuaba detallando los horrores de la masacre, los pensamientos de Gareth se ensombrecieron. No pudo evitar pensar en cómo esto podría haberse evitado si hubiera actuado de otra manera. Fue entonces cuando él también empezó a sentirse culpable. Esta masacre no habría ocurrido si no hubiera dejado con vida a Overhaul. Si lo hubiera matado después de la fuga del tártaro, nada de esto habría sucedido y Overhaul y Kuruno no estarían haciendo lo que están haciendo ahora. Desvió la mirada hacia Lady Nagant, quien parecía tan sorprendida como él, aunque quizás por razones diferentes. Ella había estado presente cuando Overhaul escapó y lo dejó atrás. Podía verla pensando lo mismo que él en ese momento. Alice, en cambio, parecía más sorprendida que nada, mirando la televisión con una expresión de asombro en el rostro mientras se permitía procesar la información lo mejor que podía. El chico de cabello negro respiró hondo, intentando concentrarse. Sabía qué tenía que hacer la próxima vez que viera a Overhaul y a Kurono.
Apretó el puño, sintiéndolo temblar por todas las emociones negativas de culpa e ira que lo recorrían en ese momento. Gareth juró en silencio que no dejaría esto sin respuesta. Overhaul y Kurono tenían que ser detenidos y asesinados por todo lo que hicieron. Por Eri y la gente del hospital. No iba a dejarlos vivir. Nunca más. La cantidad de inocentes que maté por dejarte vivir, pensó, intentando calmarse, pues no quería que Alice y Lady Nagant lo vieran así después de que apartaran la atención del televisor. Será mejor que estés listo la próxima vez que nos veamos. Porque cuando eso suceda, no cometeré el mismo error de dejarte vivir otra vez. Overhaul se mantuvo cerca de Kurono, siguiéndolo hasta un edificio al que su compañero lo había llevado. Siendo sincero consigo mismo, le sorprendió un poco que el edificio estuviera abandonado. Parecía demasiado limpio y normal para estar abandonado. Fuera lo que fuese, tenía la suerte de estar a salvo del caos del Japón actual y de lo que estuviera sucediendo en ese país. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse por qué Kurono lo llevaría allí. Sabía que tenía algo que ver con su plan. Sin embargo, no sabía por qué. El ex líder Yakuza se encontró pensando en el anciano un segundo después. Aún no podía creer que se hubiera ido. Se había ido y todo era culpa de la Liga. Si no hubieran destruido todo por lo que trabajaba incansablemente, o si hubieran sabido cuál era su lugar y le hubieran permanecido leales, nada de esto habría sucedido y él sería capaz de ver al anciano. Aún sería capaz de despertarlo para que viera lo que había hecho con su Yakuza. Aún recordaba lo enojado y frío que sintió al enterarse de lo que le había pasado al anciano. Recordaba lo que ocurrió en el hospital tras la revelación. Tras la revelación y la muerte de Inano, él y Kurono no se detuvieron y mataron a 12 personas más. Lo hicieron para darse el tiempo suficiente para salir del hospital sin que nadie les diera a las autoridades información sobre su paradero cuando aún estuvieran cerca. Aún así, tuvieron suerte al entrar al hospital por la mañana. Buena parte del personal aún no estaba trabajando cuando ocurrió la masacre. Sin embargo, a Overhaul no le importó. Si él y Kurono tuvieran que hacerlo, matarían a mucha más gente en el hospital si más personal estuviera trabajando en ese momento. Lo único que le importaba ahora mismo era vengar al anciano. Cambió su plan al de Kurono para recuperar sus brazos un segundo después. Fuera cual fuera la idea, más le valía. Si no funcionaba, no sabrían qué hacer. Quería vengar al anciano y hacer que la Liga pagara por lo que hizo. No lo haría sin sus brazos. Tenía que recuperarlos. Cueste lo que cueste. Por él y por el bien del anciano. Por el bien de su sueño fallido. Salió de sus pensamientos un segundo después. Kurono se detuvo en seco. El ex líder Yakuza arqueó una ceja, preguntándose por qué su compañero se detuvo. Obtuvo la respuesta un segundo después. Vio a un hombre con aspecto de indigente, o mejor dicho, su cuerpo. Su cuerpo estaba levantado por el suelo, tras haber sido apuñalado en el pecho por un hacha que salió volando hacia él desde arriba. Este hombre debió haber pisado algo para activar esta muerte, resultando en su muerte. Debió intentar romperlo cuando todo se fue al diablo en este país. Menos mal que les dije que instalaran trampas aquí para todos los visitantes no invitados, dijo Kurono, sin prestar mucha atención a la vista. Los indigentes jugaban juegos estúpidos intentando entrar en su casa y ganaban premios estúpidos. Su muerte era solo culpa suya. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Overhaul mientras Kurono se dirigía a la cocina. Esta casa tiene algo que necesitamos para hacer planes y vengarnos de la Liga, explicó Kurono, justo después de entrar en la cocina mientras Overhaul lo seguía hasta el lugar de la casa. ¿Qué quieres decir?, quiso saber Overhaul. Enseguida sabrás a qué me refiero. Puedes sentarte junto a la mesa si quieres, explicó Kurono mientras Overhaul asentía y se sentaba junto a la mesa, esperando a que su compañero terminara con lo que estuviera haciendo. Kurono se acercó al pequeño refrigerador del rincón. No era el tipo de refrigerador que se ve en una cocina normal. Era el tipo de refrigerador que se ve en un hospital. Kurono abrió el refrigerador un segundo después y sonrió para sí mismo con satisfacción. Ahí está. ¿Qué es?, preguntó Overhaul, sin apenas disimular cuánto deseaba saber la respuesta, mientras Kurono sacaba una pequeña caja del refrigerador. La abrió por segunda vez y sacó un pequeño frasco con sangre. Overhaul abrió los ojos de par en par al verlo. Su cerebro ató cabos al instante y dedujo qué tipo de sangre era. Usaban los mismos frascos en el Shia Saikai. ¿Es eso? Sí. Esta casa tiene las últimas dosis de sangre de Eri en nuestro inventario. Las preparé por si las necesitábamos y ella no estaba disponible. Kurono asintió.
Se giró lentamente hacia Overhaul con una sonrisa. Esta es tu manera de recuperar tus manos, Kai. Esa pequeña maldición nos ayudará por última vez. Overhaul lo miró interrogativamente. ¿Cómo conseguiste esta sangre aquí en primer lugar? ¿Recuerdas cuando mencioné guardar la sangre de Eri lejos de nuestro cuartel general por si algo sucedía poco antes de que entráramos en contacto con la liga? Preguntó Kurono mientras Overhaul asentía en señal de confirmación. Logré poner en marcha mi plan antes de que todo se viniera abajo y ordené a algunos de nuestros hombres que lo prepararan todo. Por suerte para nosotros, siguieron mis instrucciones y lo dejaron todo listo. ¿Cómo es que esta casa no estaba conectada con nosotros después de que todo se derrumbara? Quiso saber Overhaul. Kurono le dio una explicación rápida. Les di instrucciones específicas para que pareciera que esta casa no tiene nada que ver con nosotros. En teoría, en todo lo demás. Hicieron bien su trabajo. No se lo dijeron a nadie, ni siquiera a las autoridades que nos atacaron, ya que los silencié justo después de que terminaron su trabajo. Esta casa debía ser nuestro último escondite en caso de que las cosas salieran mal para nuestra organización, y se puede decir que ya está cumpliendo su propósito. Ya veo. Respondió Overhaul entendiendo. Kurono se giró para mirarlo de frente y se acercó a él. Esta casa tiene todo lo necesario para preparar nuestros próximos movimientos. Ahora que hemos encontrado la manera de que recuperes tus brazos, podemos empezar con los preparativos de inmediato. Mientras seguimos trabajando para que recuperes tus brazos, empezaré a buscar a la mayor cantidad posible de miembros fugitivos del Shia Saikai. Cuando terminemos con todo, estaremos más que listos para ir tras ellos. Bien. Overhaul asintió con satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, parecía satisfecho. Estaba satisfecho porque todo iba según lo planeado. Pronto, todos los que le hicieron daño, causaron la muerte del anciano y arruinaron su organización pagarían por ello. Spinner se sentó solo en la cueva oscura, absorto en sus pensamientos mientras observaba la figura inmóvil e inconsciente de Shigaraki. Se convirtió en su principal actividad tras su conflicto con los héroes y tras lo ocurrido con Shigaraki. Hacía mucho que había perdido la cuenta del tiempo que había pasado junto a Shigaraki, esperando a que despertara. Al principio, pensó que serían unos días como máximo, pero ahora se acercaban lentamente las 2 semanas y seguía sin haber cambios. Todo esto hizo que el hombre lagarto se preocupara más por Shigaraki que antes. Solo quería que despertara, pero poco a poco comenzaba a temer que no sucedería. A menudo pensaba en los planes que tenía de jugar con su grupo de jugadores la próxima vez que viera a Shigaraki. Planes que nunca se hicieron realidad debido a lo ocurrido con los héroes, atacándolos y a que Shigaraki casi muere quemado por Endeavor. No había palabras para describir cuánto daría por asegurarse de que todo aquello fuera solo una pesadilla y que sus planes se hicieran realidad. Solo quería que todo volviera a ser como antes, de fusionarse con el Frente de Liberación Meta. Incluso en la pobreza, todos eran felices porque se tenían el uno al otro. Él era feliz porque tenía a Shigaraki con él. Su primer amigo y alguien que le enseñó que podía soñar incluso cuando ni él mismo lo creía. Alguien a quien apreciaba mucho. Que pasara los últimos días observando a Shigaraki mientras esperaba a que despertara no significaba que no estuviera pasando mucho. De hecho, le pasaba mucho. Se debía principalmente a Skeptic y Kizuki. Todos aprovecharon la simpatía de muchos heteromorfos tras la publicación de su vídeo y entrevista en internet, y utilizaron sus recursos para difundir el creciente mensaje de los derechos de los heteromorfos, lo que hizo que creciera el apoyo a la causa, que lo representaba como el rostro de los oprimidos. Kitagawa y Narukami también colaboraron, siendo heteromorfos ellos mismos. Spinner pensaba mucho en esto cada vez que veía a Shigaraki. Todo esto de involucrar a los heteromorfos, con él como la cara visible del movimiento, era algo que Chimera le había mencionado hacía tiempo, y ahora se estaba haciendo realidad. Todos lo presentaban como el salvador de los heteromorfos, y él no sabía qué hacer al respecto. No tenía idea de cómo lidiar con eso ni cómo ser un líder en algo así. Realmente deseaba tener a alguien que lo guiara hasta allí. Shigaraki, Gareth y Quimera, quienes eran los mejores guías que se le ocurrían, no estaban disponibles en ese momento. Shigaraki dormía, Gareth se había ido y Quimera estaba encerrada en prisión. Sabía que podía preguntarle a All for One, pero no confiaba en él. Simplemente no lo hacía. Ni un poquito. Su forma de actuar cerca de Shigaraki solo aumentaba su desconfianza hacia él. Las conversaciones sobre convertirse en el señor demonio también le resultaban molestas. Salió de sus pensamientos un segundo después cuando algo se movió frente a él. Giró la cabeza hacia Shigaraki y vio que su cuerpo temblaba levemente.
Esto lo preocupó al instante, pensando que Shigaraki podría estar pasando por algo. Actuó de inmediato y se acercó a él, queriendo comprobar si le pasaba algo. Al encontrarse junto a Shigaraki, notó algo nuevo en él. Los ojos de Shigaraki estaban abiertos, se había despertado. ¿Shigaraki? Lo llamó el hombre lagarto con voz suave y preocupada, mirándolo directamente a la cara mientras se arrodillaba a su lado. Shigaraki lo miró lentamente y le pronunció sus primeras palabras. ¿Es Spinner? Spinner sintió lentamente una sonrisa extenderse por su rostro. Realmente había sucedido. Shigaraki por fin había despertado. Se acercó lentamente y le acarició el rostro con suavidad y consuelo para asegurarse de que no sintiera dolor. Ese sí. Soy yo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te traigo algo? Shigaraki no respondió a su pregunta y en su lugar le hizo una pregunta. ¿De dónde está Gareth? ¿Gareth? Spinner arqueó una ceja al oír a la persona en cuestión. Poco a poco empezó a temer que le preguntaría Shigaraki sobre Gareth. Sabía que cualquier cosa que dijera sobre él en ese momento no le agradaría, ya que Gareth estaba solo y no quería que Shigaraki se sintiera así justo después de despertar. Ese sí. Shigaraki le dio una confirmación. Quiero ver a mi hermano. Spinner apretó los dientes un segundo. ¿Cómo iba a saber que Shigaraki no estaba con ellos ahora mismo? Exhaló suavemente, preparándose para la reacción que pudiera provocar en Shigaraki. Shigaraki. Gareth no está aquí ahora mismo, ¿qué? Shigaraki alzó un poco la voz. Spinner se dio cuenta de inmediato de que no estaba contento con esto. Lo hizo sentir fatal. Shigaraki acababa de despertarse y le había dado esa noticia. Había algo más en la voz de Shigaraki. Era preocupación. Shigaraki debió de haberlo atribuido a algo malo que le estaba pasando a Gareth. Se aseguró de corregirlo al instante. Sin embargo, alguien lo interrumpió justo cuando estaba a punto de asegurarle que a Gareth no le había pasado nada. Tomura. Por fin has despertado. ¡Qué bien! Spinner reconoció al instante la voz. Era All for One. El hombre lagarto contuvo la respiración al oírla mientras miraba por encima del hombro y veía a All for One saliendo de la oscuridad de la cueva hacia él y Shigaraki. Maldijo un poco al verlo. De todas las personas que quería que estuvieran allí cuando Shigaraki despertara, All for One era la última persona que quería que estuviera allí. A todos para uno, murmuró Shigaraki en voz baja. Por su expresión, Spinner supo que Shigaraki no estaba del todo contento de ver a todos para uno. Ni qué decir tiene. Le llamó la atención. All for One se detuvo justo frente a Shigaraki y Spinner, con toda su atención puesta en Shigaraki. No sabes cuánto me alegra verte finalmente despierto, Tomura. Realmente te tomaste tu tiempo. Tus compañeros estaban muy preocupados por ti. Igichi se negó a alejarse de ti ni un segundo mientras descansabas. Realmente has hecho unos maravillosos y leales camaradas a lo largo del último año. Spinner apretó los dientes, sin saber qué hacer ni decir en ese momento. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco nervioso cuando All for One le mencionó a Shigaraki que se negaba a separarse de él. ¿De dónde está Gareth? Quiero verlo. Shigaraki fue directo al grano. No le importaban las formalidades ni nada en ese momento. Solo quería ver a Gareth. Quería ver a su hermano. Podía ver lo angustiado que estaba cuando All for One tenía su cuerpo bajo control. Sabía que lo necesitaba. Se despierta y lo primero que pregunta es por Gareth. El vínculo entre ustedes dos es realmente especial, comentó All for One, pero Shigaraki no le prestó atención. Sin embargo, lo que All for One dijo a continuación era algo a lo que sabía que debía prestar atención. Desafortunadamente, no creo que tengas la oportunidad de ver a Gareth pronto. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Shigaraki, y Spinner notó lo disgustado que estaba su líder. All for One no perdió tiempo y le dio una explicación rápida. Han pasado muchas cosas desde que te acostaste. Gareth no está aquí ahora mismo. Se fue solo hace una semana con uno de los Nobus. Está ocupado en una misión que se le asignó poco después de que nos reagrupamos con algunos miembros de tu pequeño ejército. Pero no te preocupes por él. Sea lo que sea que esté haciendo ahora mismo, estoy seguro de que está bien. Contáctalo. Quiero hablar con él. Shigaraki pronunció la primera frase que se le ocurrió cuando se trataba de hablar con Gareth. All for One negó con la cabeza. Yo no haría eso si fuera tú, Tomura. Aún sufres por lo que pasó entre tú y los héroes. Gareth ya está lidiando con mucho. Escucharte en ese estado definitivamente lo afectaría aún más en este mundo. Ahora bien, no querrías que esto le pasara, ¿verdad? Te gustaría ser un buen hermano y no preocupar a Gareth, ¿verdad?
Shigaraki miró en silencio a All for One, al igual que Spinner. Sin embargo, entrecerró los ojos al verlo. No le gustó. No le gustó nada. Pero no tienes por qué preocuparte. Contactaré a Gareth enseguida y le contaré sobre tu despertar. Lo que decida al respecto dependerá de él. ¿Qué te parece?, preguntó All for One mientras Shigaraki permanecía en silencio. All for One sonrió. Lo interpretó como la confirmación de Shigaraki. No tenía pensado contactar a Gareth para contarle sobre Shigaraki. Solo tenía que volver a mencionarlo más tarde y contarle a Shigaraki que había hablado con Gareth y que éste había decidido centrar su misión. Ya era de noche y Gareth y su grupo recorrían la ciudad a lomos de Kyborg. Miró a su alrededor, buscando un lugar donde pasar la noche, pues era algo que todos necesitaban urgentemente. Ninguno de los dos tenía ganas de dormir en el tejado esa noche, lo que los hacía buscar aún más el posible cuartel general. Dormir en el tejado también impediría que Alice tuviera sus clases de tiro nocturnas con Lady Nagant. Hoy no pasó gran cosa, ya que Skeptic y Kizuki contactaron a Gareth 2 veces para hablar sobre los 2 siguientes grupos de miembros supervivientes del Frente de Liberación Paranormal con los que habían entrado en contacto. Nadie más lo contactó. Tras reunirse con ambos grupos y explicarles cómo les iría todo a partir de ahora, Gareth y su grupo se separaron, y así fue básicamente su día. Gareth se obligó a olvidarse de sus pensamientos sobre cómo había ido su día un segundo después, cuando Alice señaló un edificio y les preguntó a él y a Lady Nagant si serviría como cuartel general para dormir esa noche. Gareth y Lady Nagant intercambiaron miradas y asintieron, decidiendo darle una oportunidad a ese edificio, ya que sería mejor que quedarse sentados a lomos de Kyborg y descartar la sugerencia de Alice. El chico de cabello negro le ordenó a Kyborg que volara hacia el edificio que la joven rubia le había señalado, y Kyborg obedeció al instante. Como siempre. El gnomo aterrizó en el tejado un segundo después y todos se bajaron de él. Alice y Lady Nagant fueron a revisar una parte del tejado. Las 2 mujeres comenzaron a discutir qué harían esa noche durante su entrenamiento mientras Gareth se acercaba al borde. Se detuvo en seco justo al borde, observando a su alrededor y suspiró al ver lo desolada y abandonada que se veía la ciudad en ese momento. Si Shigaraki estuviera con él, probablemente haría referencia a algún juego postapocalíptico. Gareth suspiró al pensar en Shigaraki, preguntándose cómo estaría Shigaraki y si se habría despertado. Sus pensamientos sobre Shigaraki lo abandonaron en un instante, un segundo después, y algo debajo de él captó su atención. Algo se movía allí. Como una mancha. Una mancha verde, para ser exactos. Un momento. Los ojos de Gareth se abrieron de par en par al ver la mancha verde, sintiendo que era algo familiar. Miró enseguida hacia donde se había ido y notó que algo aterrizaba en el tejado, no muy lejos de allí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era algo. Era alguien. Sus ojos se abrieron aún más al observar la figura. Era él. Era Izuku. Gareth no dudó en mirar a Izuku para asegurarse de si veía bien o no. Sabía que sus ojos no le jugaban una mala pasada. Lo reconocería al instante. Aunque su traje de héroe luciera un poco diferente, mucho más oscuro que antes, hasta el punto de que apenas parecía heroico, Gareth lo reconocería al instante. Siendo honesto consigo mismo, Izuku también parecía haber tenido mejores días. Desvió su atención de Izuku por un segundo y miró por encima del hombro a Lady Nagant. «Señora». Lady Nagant dejó de decir lo que le estaba diciendo a Alice y miró a Gareth al instante. «¿Sí? Buscas a alguien llamado Midoriya Izuku, ¿verdad?», preguntó Gareth mientras Lady Nagant asentía en señal de confirmación. Un segundo después, señaló hacia adelante. «Lo estoy buscando ahora mismo». «¿Qué?». Lady Nagant reaccionó al instante y echó a correr hacia el borde del tejado. Alice la siguió. Las 2 mujeres se detuvieron un segundo después y miraron hacia donde Gareth señalaba. Al instante, vieron a Izuku de pie en el tejado. Su rostro se tornó más serio al fijar la mirada en Gareth. ¿Es él? Gareth asintió en confirmación. Sí. Lo reconocería en cualquier lugar. Bien. Lady Nagant asintió mientras se preparaba para enfrentar a Izuku extendiendo el brazo del rifle, haciéndole saber a Gareth y a Alice. Si ese es el caso, entonces deberían irse mientras yo me encargo de esto. Gareth levantó la ceja. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Alice pareció confundida por la elección de palabras de Lady Nagant. Lady Nagant no perdió tiempo y les dio una explicación. Gareth cumplió con su parte del trato al indicarme dónde estaba Midoriya Izuku. Ahora es momento de hacer mi trabajo y capturarlo. ¿Qué? ¿No quieres que vaya contigo?
Gareth pareció un poco sorprendido. ¿Sabes que podría ayudarte a atraparlo? Lady Nagant negó con la cabeza. No. Aún tienes trabajo por hacer, ¿verdad? Tienes que contactar con tantos miembros de tu organización como puedas. Si tienes suerte, quizá consigas más vídeos para exponer la corrupción de este mundo. También necesitas seguir entrenando a Alice. Déjame hacer mi trabajo, igual que te dejo hacer el tuyo. De acuerdo. Gareth suspiró tras unos segundos de silencio. Aunque no quería separarse de Lady Nagant y dejar que se encargara sola de esto, sabía que tenía razón. Él tenía su misión y ella la suya. Debían centrarse en ellos. Si lograba capturar a Izuku, tendría que abandonar su misión y regresar con los demás. Siendo sincero consigo mismo, no tenía ganas de volver con ellos. Ahora no, bien. Lady Nagant pareció satisfecha con su respuesta. Miró a Gareth y a Alice. Cuídense. Todos. Lo haremos. Gareth asintió, con cierta incertidumbre, mientras extendía la mano para estrecharla. Lady Nagant le sonrió y tomó su mano entre las suyas para estrecharla con firmeza. Estás luchando por algo grande, chico. Nunca lo olvides. Asegúrate de seguir luchando. Tu misión es algo importante y no puedes abandonarla. No lo haré. Gareth negó con la cabeza. Aunque quisiera abandonar su objetivo, estaba demasiado involucrado en todo como para hacerlo. Gracias por compartir tu historia conmigo. Me aseguraré de que el video llegue a las manos adecuadas para su distribución. Lady Nagant apartó la mano de él. No. Gracias por permitirme compartir mi historia con el mundo. Así evitaremos que más personas terminen como yo. Recuerda. Siempre tendrás una aliada en mí. Si estoy presente cuando tú y tus camaradas den su próximo paso, puedes contar con mi ayuda. Está bien. Gareth asintió. Lady Nagant le sonrió y desvió su mirada hacia Alice. Parece que hoy no tendremos nuestro entrenamiento de armas. Eso parece. Alice asintió con tristeza. Era evidente que no quería separarse de Lady Nagant. Lady Nagant le tendió la mano. Solo asegúrate de seguir mejorando para mí. ¿De acuerdo? Recuerda todo lo que te dije. Lo haré. Alice asintió de nuevo mientras se acercaba a Lady Nagant. Lady Nagant seguía extendiendo la mano hacia ella, esperando que Alice se la estrechara. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Alice la abrazara. La joven rubia la abrazó con fuerza y Lady Nagant se sorprendió un poco al principio, pero la abrazó lentamente. Se apartó un segundo después. Bien. Lady Nagant asintió complácida. Un segundo después, desvió la mirada hacia Gareth y no se percató de su expresión pensativa. Bien. Deberían irse. Pronto las cosas se pondrán feas por aquí. Gareth se cruzó de brazos. ¿Qué tal si te ayudo una última vez? ¿Qué quieres decir? Lady Nagant lo miró inquisitivamente. Gareth le dio una explicación rápida. Él y yo tenemos una historia. Me presentaré ante él. Me mostraré en el tejado opuesto al suyo. Seguro que se acercará a mí. Fue cuando tú hiciste tu jugada. ¿Quieres distraerlo? Lady Nagant quería asegurarse de no haberlo escuchado mal. Gareth asintió en confirmación. Más o menos. Lady Nagant lo pensó un segundo. Está bien. Esto puede funcionar. Solo asegúrate de irte del área en cuanto me presente ante él. El chico de cabello negro asintió, comprendiendo, sabiendo cómo distraer a Izuku mientras tomaba su máscara y se la cubría la cara. Un segundo después, se hizo flotar con su don, ordenando a Alice y Keyboard que se prepararan para recogerlo. Alice comprendió al instante, acercándose a Keyboard para subirse a su lomo, mientras Lady Nagant usaba su caminata aérea para salir del tejado e ir en dirección contraria de Gareth, con la intención de colocarse en una buena posición para dispararle. Gareth siguió el ejemplo de Lady Nagant y abandonó el tejado un segundo después. Usó su don para flotar hasta el tejado opuesto al que Izuku ocupaba en ese momento, siendo cuidadoso con sus movimientos para no que Izuku lo notara demasiado pronto. Se permitió reflexionar sobre todo mientras se acercaba a su destino un segundo después. Lo que le llamó la atención fue lo poco que sentía en ese momento. Pensó que se pondría nervioso. Sin embargo, ahora mismo, lo único que quería era acabar con esto de una vez. Se detuvo en el tejado frente al de Izuku un segundo después y vio que Izuku le daba la espalda, con aspecto de estar a punto de salir corriendo. Gareth sabía que no podía permitir que esto sucediera y decidió presentarse ante Izuku. Usando su don, creó una bola de energía roja y la lanzó hacia Izuku. La bola pasó volando junto a Izuku, quien debió de notarlo, pues se contuvo para no salir del tejado en el último segundo.
Izuku miró a su alrededor intentando localizar el origen de la bola roja, sabiendo que solo una persona era capaz de hacer algo así, y un segundo después, sus ojos se posaron en Gareth, de pie en el tejado frente a él. Lo observó en silencio, sin saber qué decir ni qué hacer, mientras tomaba su máscara y se destapaba el rostro, revelándoselo a Gareth. Gareth decidió hacer lo mismo y le descubrió el suyo. Lo que Izuku vio en él fue una expresión fría. Todo el respeto y todo lo demás que uno tendría en el rostro al mirar a su amigo ya no estaba presente en el rostro de Gareth. Reemplazado por una fría indiferencia. A Izuku le dolía ver a Gareth así. ¿De verdad sentía tan poco por él? Otra cosa que había notado en Gareth era lo cansado que parecía estar. Sus ojeras eran visibles. Incluso desde el otro lado de la calle. Lo que Gareth vio en Izuku fue una expresión de cansancio. Izuku parecía cansado de todo. Las ojeras eran evidentes. Parecía que Izuku no había dormido bien en días. Su expresión cansada comenzó a transformarse en algo diferente un segundo después. Transformó en muchas emociones que Gareth notó por un momento. Vio culpa. Era arrepentimiento. Era el rostro de alguien que parecía querer disculparse por algo. Los dos amigos se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad, aunque en realidad solo duró unos segundos. Ninguno dijo nada ni se movió. Sin embargo, Izuku interrumpió la conversación un segundo después. Se acercó a Gareth, con la mirada puesta en hablar con él en lugar de luchar. Sin embargo, una bala pasó volando junto a él, lo detuvo antes de que pudiera alcanzarlo. Inmediatamente desvió su atención de Gareth a la bala, olvidándose de él por un momento mientras intentaba localizarla y de dónde provenía. Niño vestido de verde. ¿Vienes conmigo? El mensaje de Lady Nagant se escuchó en la bala mientras Izuku desviaba su atención un segundo después para mirar el techo donde Gareth había estado parado un segundo antes. Sin embargo, al volver a mirar el techo, notó que Gareth se había ido y no estaba a la vista. Para entonces, no sabía que Gareth había abandonado la zona a lomos de Kyborg con Alice. Lady Nagant estaba sentada en el suelo, atada e incapaz de luchar tras perder su combate contra Izuku. Su combate con Izuku iba bastante bien en general. Llevaba la delantera durante la mayor parte del tiempo gracias a la distracción que Gareth le proporcionaba, trabajando a la perfección con su objetivo. Aprovechó su ventaja para explicarle lo sucedido entre ella y el HPSC cuando él le preguntó por qué se había vuelto contra ellos y ahora colaboraba con All for One. Algo que sorprendió profundamente a Izuku. Todo se volvió en su contra con la llegada de Aux y Endeavor. No pudo luchar contra los tres a la vez, lo que finalmente la llevó a perder la pelea. Movió las manos ligeramente en un último intento por liberarse, pero fue en vano. Finalmente, desistió de sus intentos de liberación un segundo después. Una vez aceptado, todo había terminado y la habían atrapado. Miró a Izuku, Endeavor y Aux, quienes la rodeaban poco después. Fue entonces cuando un coche llegó al lugar y Olmig salió corriendo. La ex número 1 fijó al instante su mirada preocupada en Izuku. Joven Midoriya. ¿Estás bien? Izuku fijó la mirada en Olmig y le dio su respuesta. Su voz sonaba un poco apagada al responderle. Parecía casi resignado. Sí. Estoy bien. Hemos capturado a Lady Nagant. Endeavor informó a Olmig lo sucedido antes de su llegada. Contacten a la policía. Midoriya necesita atención médica. Está un poco maltratado. Llama a todos los héroes de la zona, añadió Aux, mirando a Olmig por encima del hombro mientras Izuku desviaba lentamente la mirada de Olmig a Lady Nagant y la vio mirándolos. Su mirada estaba fija en Aux. Parecía disgustada con él. La máscara estaba con Lady Nagant cuando empezó la pelea. Por lo que sabemos, aún podría estar en la zona. Diles que registren la zona rápidamente. Debe ser Aux. ¿Mi reemplazo? Preguntó Lady Nagant mientras Izuku, Aux, Endeavor y Olmig dirigían su atención hacia ella. La vieron mirando a Aux. Su rostro estaba desprovisto de toda emoción. Probablemente también te obligaron a hacer cosas terribles. Por el bien común. Aux asintió en confirmación. Sí. Veo que has oído hablar de mí. Escuché algunas historias sobre ti de cierta persona. La voz de Lady Nagant se volvió más fría al darle su explicación. Aux apretó el puño. Sabía quién le había dicho a Lady Nagant quién era. De lo contrario, no lo habrían visto distrayendo a Izuku al comienzo de la pelea. Aux se agachó frente a ella y la miró directamente a los ojos. Escucha. Estamos en este lío por culpa de la manipulación de All for One. Si luchaste contra ese chico, deberías entenderlo también. Aún estás a tiempo, ¿vale?
No tienes que echarlo todo por la borda. Por favor, dime que te das cuenta. Ayúdanos a crear un futuro del que puedas estar orgulloso. Toma las riendas de tu vida. ¿Crear un futuro del que me sienta orgulloso? Le preguntó Lady Nagant. Por su expresión, Aux supo que no estaba nada contenta con su oferta. La mujer mayor desvió la mirada hacia Endeavor y lo fulminó con la mirada. ¿Qué clase de futuro será? ¿Un futuro donde los héroes se librarán de un castigo moral? ¿Un mundo donde dos chicos que casi incitaron a alguien al suicidio serán retenidos en la Waishiketsu porque se arrepienten? Aux respiró hondo y su mirada se suavizó al encontrarse de nuevo con la de Lady Nagant. Tienes razón en estar enfadado. El sistema no es perfecto. Ha fallado a gente como tú. Tienes la oportunidad de cambiarlo ahora. Con la información que estoy seguro que tienes gracias a tu trabajo con All for One y ayudándonos a detenerlo, puedes contribuir a crear un futuro mejor. Tienes el poder y la perspectiva para lograr un cambio real. No dejes que el pasado defina el futuro. Sé tú quien lo transforme. Tienes razón. Lo he hecho. Por eso no te diré nada. Lady Nagant le dio su respuesta. Se mantuvo firme en su decisión y tenía la intención de demostrárselo. Aux sintió el peso de sus palabras, pero no se acobardó. Se irguió un poco, sin apartar la mirada de ella. Lo entiendo. ¿Crees que el Frente de Liberación Paranormal es la solución porque están arrojando luz sobre la oscuridad, exponiendo las fallas de la sociedad de héroes? Pero Nagant, no les interesa arreglar el sistema. Les interesa quemarlo todo. Mira el país que te rodea. Y cuando todo sea cenizas, ¿qué crees que quedará? ¿Caos? ¿Anarquía? Más gente sufriendo, solo que con un nombre diferente. Se puso de pie y la miró fijamente. La decisión es tuya, Nagant. Pero recuerda esto. Decidas lo que decidas. No todos somos perfectos, pero algunos intentamos hacer lo correcto. Y creo que, en el fondo, tú también lo deseas. Lady Nagant negó con la cabeza, como si quisiera decirle qué pensaba de su oferta. Aún no lo entiendes, ¿verdad? En realidad, me pides que arregle el desastre que causó tu sociedad. La misma sociedad que me utilizó. En realidad, me pides que arregle el desastre que causó tu sociedad. La misma sociedad que me utilizó. El Frente de Liberación Paranormal no es perfecto. Tiene sus defectos. Pero al menos no se esconden tras una fachada de falsa justicia mientras permiten la misma corrupción que dicen combatir. Inclinó la cabeza un poco más hacia Aux con la voz cada vez más fría. Yo también sé cuál era su plan original. Gareth me lo contó. Se aseguraron de proteger a los civiles para evitar que les hicieran daño. Algo que estoy segura que sabías por tu tiempo con ellos. Lástima que no salga nada de este plan por tu culpa. Debes estar muy orgulloso de ti mismo. Saber toda esta destrucción en nuestro país es tu culpa. Escucha, Aux abrió la boca para responder. Tenía que admitirlo. Sus palabras sobre que él era el culpable de todo le dolieron. No salió ninguna palabra de su boca, pero Lady Nagant lo interrumpió. Lady Nagant ni siquiera le dio la oportunidad de pronunciar lo que quería decirle. Me estás diciendo que tome las riendas de mi vida, y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Elijo el Frente de Liberación Paranormal. A diferencia de ti y tu débil sociedad de héroes, ellos se aseguran de que las historias sobre la corrupción de lo que luchas se escuchen y no se escondan bajo la alfombra. ¿Cómo puedo saber siquiera que no me matarás después de conseguir lo que quieres de mí porque sé demasiado? Por lo que he aprendido, te gusta usar a la gente para obtener información, incluso si tienen problemas mentales, y matarlos una vez que te dan lo que querías. Aux suspiró. No veo que nada de lo que diga pueda hacerte cambiar de opinión, no. Este chico me dio esperanzas de cambio. Algo que no había escuchado en mucho tiempo. Se me mostró como alguien que quiere crear un mundo mejor y voy a luchar por ello. Lady Nagant negó con la cabeza. No iba a retractarse de su decisión y tenía la intención de mostrársela a Aux. Hay algo que tú también deberías saber. No te lo dijo directamente, pero sé que es algo que querría que supieras. Eres un hombre muerto que camina. Aux sintió un escalofrío recorrer su espalda ante esto. ¿Cuánto te ha contado? Ya me dijo basta, respondió Lady Nagant. Entrecerró los ojos y la miró fijamente. Pensar que tenías una salida tan buena, a diferencia de mí, y que lo echaste todo a perder. Aux apretó la mano. No me dejó otra opción. Estaba demasiado concentrado en su objetivo. No era alguien con quien pudiera razonar. La mirada de Lady Nagant se encendió. Ella y Gareth habían hablado mucho durante los últimos días. Dedujo que Gareth era la mejor persona con la que los héroes podían razonar si no querían pelear.
Ahora, sin embargo, no era así. ¿Con quién no se puede razonar? Por lo que deduje del tiempo que pasé con él, tenías al mejor con quien razonar y lo echaste todo a perder. Podrías haberlo abordado de muchas maneras diferentes y, aún así, decides hacer lo que hiciste. Solo empeoras las cosas, creando más caos con tus estúpidas decisiones de superioridad moral, y luego te preguntas por qué la gente está enfadada contigo. Aux guardó silencio, sin nada que decirle. Lady Nagant había tomado una decisión y nada la haría retractarse. Desvió la mirada de ella hacia Endeavor y Olmigt. Endeavor suspiró, dirigiéndole a Aux una mirada comprensiva, mientras Olmigt fruncía el ceño con tristeza y una expresión de culpa. Los tres guardaron silencio después, esperando a que llegaran las autoridades que recogerían a Lady Nagant y la llevarían a prisión. Izuku ignoró la conversación a su alrededor, absorto en sus pensamientos mientras finalmente se permitía procesar todo. Algo que no tuvo mucho tiempo para hacer durante su pelea con Lady Nagant. Gareth intentó capturarlo. De hecho, lo distrajo para que el asesino le diera un buen golpe. Su cerebro quería negarlo, pero tuvo que aceptar la realidad. Gareth intentó que lo capturaran y que All For One lo matara, quién sabe. El chico de cabello verde oscuro no pudo evitar sentirse triste y resignado. ¿De verdad Gareth lo odiaba tanto después de su conversación como para tener algo que ver con algo así? Incluso después de la conversación, donde Gareth estaba extremadamente enojado con él, se negó a que mataran o capturaran a Izuku. Solo lo golpeó una vez y lo tiró al suelo con su don. Lo que había sucedido ahora estaba más allá de ambas cosas. Recordó la mirada que Gareth le dirigió antes de que Lady Nagant se presentara también. Vio la frialdad e indiferencia de Gareth hacia él. Carecía de respeto. Carecía de las emociones que solía tener cuando estaban juntos, antes de que él se convirtiera en la máscara. Solo le reafirmó en lo que sentía su amigo por él en ese momento. Simplemente le mostró cuánto había decaído su amistad. Un segundo después, se encontró recordando la juventud de Gareth y él, pensando en cómo habrían llegado a donde estaban ahora. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más notaba algo. Él y Gareth siempre jugaban a todo lo que Izuku quería cuando eran jóvenes. No recordaba ningún juego que jugaran juntos. Sí lo recordaba de adolescentes, ya que Gareth solía llevarlo a los recreativos, pero no recordaba nada parecido de niños. ¿Por qué? ¿Por qué él y Gareth nunca jugaban a nada que no fuera lo que él quería hacer? ¿Por qué Gareth nunca le sugirió nada? Tenía demasiado miedo de sugerirle algo porque temía que Izuku dejara de pasar tiempo con él. Gareth debería haber sabido que a Izuku no le importaría jugar con él a lo que quisiera. Debería haberle hecho sentir seguro al sugerirle algo que él también quisiera hacer. Izuku sabía que debería haberse asegurado de preguntarle si había algo que él también quisiera hacer. Izuku se encontró recordando más su infancia y se dio cuenta de que Gareth se sentía más como una sombra que siempre lo seguía a todas partes que como un ser humano. Era conocido por ser alguien que siempre lo seguía a todas partes, más que por ser él mismo entre los demás. Quedó perfectamente demostrado cuando Gareth lo defendió ante Bakugo y sus amigos, y uno de ellos comentó que, por una vez, Gareth no se escondía detrás de Izuku. Ni siquiera fue lo peor. Izuku nunca consideró cómo se habría sentido Gareth cuando estaban juntos y hacían lo que hacían juntos. Era feliz siempre que estaban juntos y por eso estaba seguro de que Gareth sentía el momento. La vez que hablaron después de la revelación de Dabi debió haber sido la primera vez que Gareth compartió sus verdaderos sentimientos sobre todo. Izuku no le dio mucha importancia al principio debido a lo sorprendido y herido que se sintió al ver que Gareth se negaba a ser salvado por él. Era algo que Izuku nunca había considerado. Ni una sola vez. Hizo que Gareth pareciera que daba por sentado sus acciones y siempre esperaba que lo siguiera por eso. Izuku no se lo preguntó dos veces, pues sabía que era la verdad. La forma en que Gareth parecía dolido y decepcionado con él solo parecía confirmarlo todo. Gareth siempre lo había llamado héroe y siempre creyó que podía serlo. Siempre lo había apoyado en cada oportunidad, diciéndole que podía serlo, y siempre estuvo ahí para él. Incluso se enfrentó a Bakugo para defender su preciado cuaderno el último día que Izuku lo vio como un civil normal. ¿Qué hizo Izuku a cambio de todo el apoyo que Gareth le había brindado cuando todos desestimaban sus sueños? Defendió a la misma persona que atormentó a Gareth hasta el suicidio y siguió defendiéndolo incluso después de que Gareth admitiera abiertamente que quería suicidarse por Bakugo el día de su desaparición. Le ofreció todo en bandeja de plata e Izuku siguió defendiendo a Bakugo. Mirando hacia atrás ahora, Gareth tenía todo el derecho del mundo a estar enojado con él.
Solo inventaba excusas para la misma persona que lo había atormentado hasta el suicidio, queriendo que Gareth le diera una oportunidad, diciéndole cómo Bakugo sentía todo en lugar de pensar en cómo se habría sentido Gareth. Debería haberse asegurado primero de que Gareth supiera cómo se sentiría y luego pensar en cómo se vería la situación entre él y Bakugo. Incluso se mostró abiertamente hostil con personas cercanas a Gareth. Acusó a la liga de manipularlo, aunque aún le preocupan los All for One, e incluso se convenció al instante de que la cicatriz en el rostro de Gareth provenía de ellos. Incluso defendió a Aux cuando Gareth se mostró visiblemente enojado y angustiado por la muerte de Tengai y Iduize. Alguien a quien Gareth claramente valoraba como amigo. Sabía que se enojaría si algo hiciera lo mismo con sus amigos, y aún así, hizo lo mismo con alguien a quien Gareth consideraba su amigo. Lo que Lady Nagant le contó sobre la corrupción de la HPSC también le abrió los ojos. Sabía que la vida no era blanco o negro. Era gris. Lo mismo ocurría con los villanos. Algunos tenían razones para convertirse en lo que hicieron. No todos eran como Muscular. Lady Nagant era una de ellas. Gareth era uno de ellos. La Liga de Villanos era una de ellas. Se negó a reconocerlo de la Liga, encerrándose en sus delirios, y al final eso solo alejó a Gareth de él. Todo esto lo llevó a una conclusión: había fracasado. Había fracasado por completo. Se suponía que era un héroe que salvaba a la gente, y sin embargo, no pudo salvar a su mejor amigo, suspiró cuando ella expresó sus pensamientos. Se sintió un fracaso cuando sucedió. Un fracaso que le falló a su mejor amigo de la peor manera posible. Gakun. ¿Alguna vez fui un buen amigo para ti? La prisión Blackgate, antes conocida como la prisión Mizuku, era una prisión de máxima seguridad y una de las pocas prisiones operativas del país. Tras la destrucción de Tártaro y muchas otras prisiones tras las fugas, se la consideró la prisión más segura del país, donde se encerró a los villanos más peligrosos tras el conflicto entre los héroes y el Frente de Liberación Paranormal. La prisión se vio obligada a convertirse en la más segura del país, ya que era la única prisión importante sin fugas. La noche de las fugas, fue atacada, pero sorprendentemente, Gen le Criminal, uno de los ex prisioneros de la prisión en ese momento, la detuvo. Tras sus heroicas acciones, impidió que la prisión fuera destruida. La prisión se convirtió rápidamente en uno de los lugares más importantes del país, ya que todos los miembros más peligrosos del Frente de Liberación Paranormal fueron capturados por los héroes. Debido a su encierro en esta prisión, se aseguró de que el lugar en cuestión fuera uno de los más protegidos, si no el más, del país. La seguridad era de primera categoría, y se aseguraba de revisar a todos los que entraban para asegurarse de que no llevaran nada encima. Héroes aún más hábiles y eficientes fueron asignados a la prisión para mantenerla segura y asegurarse de que nada le sucediera. Este país no podía permitirse otro Tártaro. Lady Nagant fue llevada directamente a esta prisión tras su captura, tras el fracaso de la captura de Izuku. La mujer mayor fue arrastrada por los pasillos de la prisión, tras ser obligada a volver a vestir el uniforme de prisión poco después de ser traída aquí, cuando sus pies descalzos tocaron el suelo. También la ataron, con esposas especiales en los brazos para impedirle cualquier intento, dejándola completamente indefensa en la situación en la que se encontraba. Pasó la mirada entre los dos guardias que la arrastraban hacia su celda, sintiendo las miradas de juicio que le lanzaban. No le dio mucha importancia, pues hacía tiempo que se había acostumbrado a que la gente la mirara así. También se permitió observar su entorno, observando todas las celdas de la prisión que ya tenían algo dentro. Siendo sincera, le sorprendió un poco saber que esta prisión tenía una celda vacía para ella. El pasillo al que acababan de entrar tenía pocos televisores colgados en la pared. Todos mostraban el mismo canal de noticias, donde se hablaba mal del Frente de Liberación Paranormal y sus miembros. Un momento después, se vio obligada a detenerse frente a una celda vacía y uno de los guardias de la prisión se apartó de ella, dejándola con su amigo. Caminó hacia la celda vacía frente a él y la abrió. Manteniendo la puerta abierta, miró a su amigo y a Lady Nagant, quien actuó al instante. Empujó a la mujer dentro de la celda, sin molestarse en ser cuidadoso, y Lady Nagant se encontró en su nueva habitación un segundo después. Acostúmbrate. Este será tu hogar de ahora en adelante, le dijo el guardia que la empujó a la celda. El tono de su voz reflejaba el desagrado que sentía por Lady Nagant por su audacia de trabajar con alguien como All for One. ¿De verdad tenemos que dejarla con ellos?, le preguntó su amigo mientras cerraba la celda de Lady Nagant con llave, dejándola atrapada dentro.
El guardia de la prisión que empujó a Lady Nagant a la celda le dio una respuesta un segundo después. No tenemos otra opción. Apenas hay espacio para nadie en este lugar y ella trabajó con los mismos imbéciles que ellos, así que supongo que podemos contarla como una de ellos. ¿Terroristas, eh? Pareces un disco rayado, amigo. Busca algo nuevo, dijo una voz masculina joven desde una de las celdas. Por el sonido de la voz, Lady Nagant supo que pertenecía a alguien joven. Muy joven. Otra vez este maldito mocoso, murmuró irritado el guardia que empujó a Lady Nagant a la celda. Ni qué decir tiene. Al instante, Lady Nagant supuso que algo así debía de ser bastante común. Su amigo desvió la mirada hacia la voz. Cállate, mocoso asesino. ¿Cuántas veces te hemos dicho que no nos importan tus pequeños comentarios? No lo sé. Nunca me molesté en contarlos. La voz del joven reemplazó. Su voz mostraba indiferencia hacia los guardias de la prisión. El amigo del guardia de la prisión comenzó a decir, escuchen, no te metas con él. Ya sabes cómo lo hace solo para provocarte. El guardia que empujó a Lady Nagant a la celda interrumpió a su amigo antes de que pudiera decir nada. Su amigo suspiró. Sí. Tienes razón. El guardia de la prisión que empujó a Lady Nagant a la celda desvió su atención de su amigo a ella. Ahora. Será mejor que te quedes aquí y te acostumbres a este lugar, ya que este será tu nuevo hogar a partir de ahora. ¿Tienes algo que decir? Lady Nagant permaneció en silencio, mirándolo con una expresión vacía, casi sin emociones en su rostro. Bien. El guardia que la empujó a la celda parecía satisfecho por su falta de preguntas. Pronto tendrás un interrogatorio sobre tu participación con esos terroristas. Si yo fuera tú, pensaría en qué decir en los interrogatorios y lo usaría para atraparlos. Lady Nagant permaneció en silencio, sin nada que decirle a este hombre, y él no veía ninguna razón para seguir hablando con ella. Se apartó de ella un segundo después y se apresuró a caminar por el pasillo. Su amigo lo siguió un segundo después. La joven voz intentó hacer algún comentario sobre ellos, pero sus palabras cayeron en saco roto, pues los dos guardias de la prisión se negaron a darle la satisfacción de obtener una respuesta. La anciana se sentó en el suelo un segundo después, absorta en sus pensamientos mientras observaba su nueva celda. Siendo sincera, le recordaba a Tártaro en muchos sentidos. El mejor ejemplo era la falta de cama, lo que le dejaba solo una opción: dormir en el suelo. Sin embargo, no le dio mucha importancia, ya que se había acostumbrado a dormir en el suelo durante el tiempo que había pasado encerrada en el Tártaro. Una cámara también la enfocaba, haciéndola sentir aún más como si estuviera en el Tártaro. La hizo pensar que tendría que tener cuidado con todo lo que hiciera y dijera en su celda. Sabía que cualquier cosa que dijera frente a la cámara sería usada en su contra y prefería que eso no le sucediera. Ajustó un poco su postura y mantuvo la vista fija en sus pies descalzos, con la intención de abstraerse de sus pensamientos y prepararse para su próximo interrogatorio. Cuando fuera que ocurriera. ¿De verdad tienes que intentar que se enfaden contigo cada vez que los ves? Una voz masculina la sacó de sus pensamientos. Esta voz era mucho más vieja que la primera. Debía de ser la de un hombre adulto. Yo en tu lugar no lo molestaría tanto, trompeta. El señor Kataoka no nos hace daño a ninguno, así que le dejaría hacer lo que quiera. Otra voz masculina le dijo al hombre que aparentemente era conocido como trompeta. Lady Nagant arqueó una ceja al oír esa voz. ¿La habría oído antes? Digo que no llegará a nada molestando al personal de esta prisión. El hombre que Lady Nagant ahora conoce como trompeta se explicó. Se llenó de respeto al explicarle su situación. ¿Puedes culparme por mí?, preguntó la joven voz, que ahora Lady Nagant sabía que pertenecía a alguien llamado Kataoka. Es la única forma de matar el tiempo aquí, aparte de nuestra conversación y de escuchar todas las tonterías que dicen de nosotros en las noticias de la televisión. Intento encontrar algo para entretenerme, y la forma en que se enfadan conmigo hace que nuestra estancia sea mejor para mí. ¿Ves, trompeta? El señor Kataoka lo está tratando como su fuente de entretenimiento. Con lo poco que tiene aquí, no le quitaría esto, dijo el hombre, y Lady Nagant supo que iba dirigido a trompeta. La verdad es que también me divierte, y las reacciones que a veces obtiene de los guardias de la prisión me hacen reír. Definitivamente es mejor que escuchar a los medios, tratar nuestra revolución como un acto malo y hablar mal de nuestros grandes comandantes. Sí. La facilidad con la que empezó a discutir con el guardia últimamente todavía me hace reír al recordarlo. Dijo una voz masculina más brusca. Aunque sonaba un poco apagado. Su voz sonaba resignada.
Incluso cuando habló de cómo Kataoka se metía con los guardias de la prisión, le hacía reír. Muy bien. Trompeta suspiró. Tenía que admitirlo. Tenían razón, bueno, amigos. Hablaremos de esto más tarde. Ahora deberíamos centrarnos en dar la bienvenida a nuestro nuevo amigo, dijo la quinta voz masculina. Lady Nagant no sabía por qué, pero le dio la impresión de ser un caballero. El hombre desconocido se dirigió a ella un segundo después. Su voz era acogedora, algo que Lady Nagant encontró irónico dado el tipo de lugar que era. Hola, señora. Debo decir que me alegra ver una cara nueva por aquí. No había muchos por aquí después de que me asignaran con mis amigos. Este anciano empezaba a sentirse un poco solo por aquí por eso. ¿Qué? ¿Estás diciendo que te aburrimos? Le preguntó Kataoka. Por el tono de su voz, Lady Nagant supo que no lo decía en serio, sino como una broma típica de un buen amigo. Solo intento darle la bienvenida a nuestra invitada. Como cualquier caballero debería hacerlo. El desconocido rió entre dientes. Estoy seguro de que Okumura-san también estaría encantado de recibirla si no estuviera durmiendo. Te consideras un caballero, pero olvidaste presentarte, le respondió Kataoka riéndose entre dientes. Bien. ¿Dónde están mis modales? Tener modales es un rasgo de cualquier caballero como yo, después de todo. El desconocido, una vez más, no pudo evitar reírse entre dientes al revelar su nombre a Lady Nagant. Señora. Quien quiera que sea, mi nombre es Sako Atsuhiro. Pero puede que me conozca por mi nombre artístico, Mr. Compres. Ahora, ¿qué tal si le presento a mis amigos?